Bassline's deep, guitar chops tight, Homestead scream, my city light, the groove breathes, the crowd replies, wet drip squeal, no alibi. Ready to lift those little divine, hands in the air, we cross the line. We ain't rich, but damn, we're free. In this alley of destiny. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Talento del Oeste. Muchísimas gracias primero por las repercusiones que ha tenido la nota anterior con Damián Ackerman. La verdad que es un placer hermoso poder ser parte e integrarme a todos los deportistas que hayan surgido de acá, del oeste, del partido de Morón. Y hoy, para no ser la excepción, contamos, además de un amigo, contamos con la presencia, ¿cómo le podríamos nombrar? Para no nombrar solamente el básquet. Es una persona que ha surgido de Morón, pero que ha triunfado en todo el país argentino. Estamos hablando del gran Oscar Ferrari. Oscar, ¿cómo va? Buenos días. Hola Diego, muy buenos días. ¿Todo bien? ¿Cómo estás vos? Bueno, primero agradecerte. La verdad que hayas podido tomarte un tiempo y venir a una entrevista, una nota, que todos no que te conozcan, pero que realmente sepan la historia de vida del gran Oscar Ferrari. Es un verdadero placer, ¿eh? Muchas gracias. El agradecido soy yo por esta oportunidad, por este espacio. Así que, bueno. Charlaremos una hora de vida y obra del gran Oscar. ¿Sí? Dale, excelente, me parece Buenísimo. Excelente. Lo primero que llama la atención es ¿por qué Banco Nación? Sí, bueno, la explicación es muy fácil. Mi papá era bancario, trabajaba en el Banco Nación. Por aquellos años, todos los empleados de Banco Nación tenían el beneficio de ser socios del club. Y bueno, un verano del 77, si la memoria no me falla, han pasado muchos años, mis papás, medios cansados de nosotros en verano, con la energía de mi hermano y yo, de chicos chiquitos, nos enviaron a la colonia del club de aquel entonces, y iniciamos esos meses de enero y febrero en la colonia. Yo de chiquito ya sobresalía por mi altura, entonces cuando me vieron con esa altura, me invitaron a la escuelita de básquet. Gerván, un profe allá de Banco Nación, me invitó a la escuelita y bueno, ahí empezó todo el camino. Toda la historia. Toda la historia basquetbolística mía. Sí. Un Banco Nación que te estuvo hasta preinfantiles, digamos preinfantiles, lo que hoy sería U13. Correcto. Hice escuelita, premini, mini y preinfantiles. La memoria por ahí me falla un poquito, pasó mucho tiempo. Mucho. Pero ese equipo salimos bicampeones, creo que si no me falla la mano, pre-mini y mini. En mini creo que hasta fuimos campeones invictos, un equipo hermoso, una camada hermosa, éramos todos del 69, chicos con los que hace poco cumplimos 40 años del último campeonato ese de mini y lo celebramos en Mar del Plata, en un torneo que se organiza para Maxi Basket. Festejamos los 40 años de aquel logro. O sea que, como para que te des una idea, lo fuerte de los vínculos de chiquito, que todavía seguimos en contacto, y bueno, 7 u 8 jugadores de aquel entonces nos juntamos y fuimos a Mar del Plata para homenajearnos de alguna manera. Auto-homenaje. Exactamente. ¿Eso hasta que te ve Horacio Greco? No, la historia mía de la llegada al Club Morón es la siguiente. Con mi familia vivíamos en Versalles, ahí al lado de Liniers. Disculpa, ya se habían ido de Buenos Aires y Pasteur. No, claro, yo vivía en la calle Cusco, en Versalles, de muy chiquito. Entonces, de ahí iba al Club Banco Nación. Mis padres compran una casa en Castelar, y de Castelar a Banco Nación era imposible para mí poder seguir con el básquet. Claro. Así que bueno, ahí hicimos, no me acuerdo bien, pero bueno, justo estaba el Club Morón, que el Club Morón en aquel entonces, yo tenía 13 años, o sea que 82 por ahí, era el referente basquetbolístico de la zona. Y tuve la suerte de caer ahí, y tuve la suerte de caer con Horacio Greco, también uno de los
tantos coaches a los que estoy agradecido. Hoy a la distancia lo valoro muchísimo más. En aquel momento por ahí Horacio nos tuvo una paciencia y nos repetía las cosas hasta el cansancio, que en aquel momento uno decía, uy, cómo jode este muchacho, cómo rompe, qué intensidad. Pero bueno, a la distancia, y gracias a Dios se lo pude transmitir, y creo que nuestra generación fuimos muy afortunados en poder tener a Horacio como entrenador y como guía por ahí un poquito, no solamente del básquet, sino también en la vida. Vos ya como U15 o infantil en el club, tuviste la posibilidad de jugar un campeonato de capital, un nacional. Correcto, sí. Era el inicio de la liga, y bueno, Horacio nos hacía participar del primer equipo. Y bueno, tuve la suerte de ser parte, de hacer algún viaje. Antes de empezar con la liga, tuviste la posibilidad de jugar un argentino de cadetes. Sí, correcto. Jugamos... ok, sí. El argentino de cadetes de Jujuy. Sí, muy, muy linda experiencia, con muy buenos compañeros. Así... Rápidamente estaba Leo Diego, Héctor Aragona. Que después Diego también lo tendrás más adelante. Sí, que ya lo iremos desasnando. Exacto. Tuve la suerte de compartir con mismos jugadores de distintos equipos a lo largo de mi carrera, sí. Entonces ya con 16, todavía no cumplido, Horacio te sube ahí sí al primer equipo. Por lo menos para empezar a entrenar con el primer equipo. Estamos hablando de Liga Nacional. Correcto. Tuve esa suerte, fue una experiencia muy valiosa. Yo tenía 15, 16 años y entrenaba con cadetes, entrenaba con juveniles y nos mechaba algunos entrenamientos con la primera. Y también así con algún que otro partido o con algún otro viaje de Liga Nacional. Cuando con 16 años recién cumplido integrás el equipo, ¿tomás real dimensión de dónde estás? ¿O esa desfachatez te lleva a jugar y a hacer cosas que uno, si tuviera la mente fría, no la hace? No, yo me acuerdo que son sensaciones que uno no olvida. Era el sueño del pibe poder ser parte. Me acuerdo que por ahí entrenaba con los cadetes, juveniles me citaban para seguir, para completar, y terminé el entrenamiento de juveniles y después venía el de la primera, y me acuerdo que con mis compañeros nosotros nos quedábamos dando vuelta por ahí, pero para que nos invitaran a entrenar. Era un sueño, claro, poder participar, ser parte. Sí, era el sueño del pibe en aquel entonces. Un equipo con el Vasco Ipurúa, Alejandro Bezetay. Ahora, de la nada, salir a defender o enfrentarte con Gregory Slider, un morocho que se las traía a lo largo de lo que fue la historia de la liga. ¿Después eso repercutía en las otras categorías? Sí, por supuesto. Yo creo que el jugador aprende por los fundamentos que tiene la suerte de que cada técnico le transmite, las herramientas, pero también aprende mucho por la competencia interna que tiene. Total. Y poder entrenar a tan temprana edad con jugadores de esa talla. Yo aprendí mucho de Sebastián Díaz Varela, que era un jugador que vos lo veías y no llamaba demasiada la atención, pero tenía un manejo del uso del cuerpo, de cómo ganar la posición, cómo defender la pelota y demás, que lo sigo aplicando hoy día, que sigo jugando en la categoría de veteranos. Pero esa competencia, ese entrenamiento interno fue una de las cosas que más me ayudó para poder desarrollarme como jugador. ¿Te acordás de esos primeros 2 puntos, de los únicos del club? Pero me acuerdo porque creo que me acuerdo patente de ese partido, y me acuerdo también porque creo que nos jugábamos el descenso, si la memoria no me falla. Y era un partido, muy, muy difícil, o sea, había mucha tensión, gimnasio lleno. Yo era un nene. Hay que tener eso en contexto, que tenías recién 16 años. Exacto. Y una alegría inconmensurable. Creo que mismo después del partido fuimos todos a comer a una parrilla, no me acuerdo, pero
Creo que no dormí esa noche, fue una cosa maravillosa. Toca decirlo con las manos. Que hoy lo recuerdo con un cariño y una emoción que, como si hubiese sido ayer, o sea, tengo esa sensación patente de lo que sentí. Sí, es único. Termina la temporada, Morón sale de Liga Nacional y vos te vas a Ciudad. Correcto, sale de Liga Nacional, también coincide con la ida de Horacio Greco. A mí me llamó la atención, disculpa, Sí. que hayas ido a Ciudad y que Greco no te haya llevado a Boca. Sí, Horacio me propuso ir al primer equipo de Boca. Lo que pasa que uno toma decisiones que por ahí después, acertadas o equivocadas, son decisiones. Yo en aquel momento mi intención era jugar. Yo quería estar en la cancha y Boca era un primer equipo con muchas figuras, Sí. y me quedaba muy, muy lejos. Las distancias antes eran otras, ir de Morona hasta la Boca era un viaje interminable y bueno, apareció Ciudad, que me ofrecía jugar en su primer equipo, más allá de juveniles. Y bueno, me tentó más la posibilidad de tener minutos en cancha. Total. Pero sí, esa fue la historia de... ¿Cómo fue el paso por Ciudad? Muy bueno también, muy lindo. Salimos campeones de lo que era la Liga B. No, era la primera de Capital. La primera. En ese momento no. Federación de Capital. Federación de Capital, correcto. Lo que es Fabamba, en aquel momento era Federación de Capital. Y jugábamos en juveniles y en la primera. No recuerdo en juveniles cómo fue la campaña, pero sí me acuerdo que en primera salimos campeones. Para que te des una idea, esa primera de Capital Federal tenía 2 americanos. Un nivel de un presupuesto. Exacto, un nivel de un presupuesto. Un equipo de liga. Exactamente. Estaba Mauro Gripo. El doctor. El doctor Gripo, exacto, que en su momento era un crack. Héctor Aragona, Marcelo Perrella. Un equipo muy lindo y también fue una experiencia muy, muy importante. Ahí jugaba uno de los americanos, era James Bradley. Que cuando jugamos la final, si la memoria no me falla, porque eso a veces tengo algunas lagunitas, Diego. Viene Horacio Seguí, técnico de Peñarol de Mar del Plata. Ellos necesitaban un segundo extranjero y lo fueron ver a este James Bradley. Y un partido, creo que la final contra 3 de febrero, lo viene a ver a él, me ve a mí y bueno, de ahí me surge la propuesta para ir a... Ahí viene la cadena, entonces. Te iba a preguntar de dónde surgía el paso de Capital a una Liga A de vuelta con 19 años. 18 años. 18. Sí, 18 años, sí. Justamente por eso. Viene Horacio Seguí a ver a James, porque ya lo habían tenido en alguna temporada anterior, pero quería ver cómo estaba físicamente. Él había tenido algún problema de lesión en la rodilla. Bueno, y hablando de lo que uno aprende, ¿no? James Bradley era un tremendo defensor, tenía unos fundamentos de defensa que creo yo, humildemente creo que uno de mis fuertes en su momento fue la defensa que podía desplegar. Y aprendí muchísimo de los fundamentos. Por eso uno a veces aprende no tanto por lo que recibe, sino por lo que puede ver y con lo que puede competir. Exacto, la competencia interna es fundamental. Y un Peñarol que venía de ascender de la Liga B. Correcto. Toma a Horacio, que venía siendo el entrenador de Liga B, agarra el primer equipo. Sí. Te contrata un equipo donde tenía el problema con los extranjeros, que cambió 3 veces en el año de extranjero. Correcto, sí. Donde tuviste un poquito más de minutos de los que habían sí. Morón. Sí, poquito. De a donde poquito. hay una anécdota muy famosa con Pop. Sí, una anécdota. Pero esa anécdota, que le cuesta la cabeza a Horacio. Correcto, sí. Termina describiendo lo que fue Oscar Ferrari en el Vázquez. Bueno, sí. Era... Para todos aquellos que no saben lo que pasó, hubo un problemita con un americano de Peñarol que Oscar nos va a detallar en primera persona. Sí,
la historia como la recuerdo yo lo que quería, mi máximo deseo era jugar, tener minutos en cancha. En la Liga me era muy difícil, yo era juvenil. Peñarol ese año no tuvo una buena campaña, peleó el descenso. Terminó luchando por la permanencia. Exactamente, tuvo problemas económicos, una serie de dificultades. Y nosotros en los entrenamientos los últimos 15, 20 minutos hacíamos partidos 5 contra 5, que es lo que el jugador de básquet más disfruta. Y eran partidos a muerte, era una cosa... Pero bueno, hubo un primer extranjero que era Zachary Cooper, que lo cortan a mitad de temporada y viene Eddie Pop. Eddie Pop era un personaje que, bueno, tuvo la historia... no fue de lo mejor para él, pero bueno, volviendo al tema, nosotros jugábamos partiditos 10 contra 10, que ese era mi momento de sublime, sublime porque podía jugar, podía compartir, y se jugaba a muerte. Yo me acuerdo que se jugaba a muerte, pero este extranjero, Eddie Pop, tenía un talento impresionante, era una cosa de locos, y no se tomaba esos partidos en serio, y yo recuerdo que la agarraba de la línea de 3 y tiraba unos ganchos, y yo se ve que le hice cara, como diciendo, ¿qué estás haciendo? No le gustó nada, y cuando vamos a defensa, él de atrás me acogota. Tenía muchas de esas anécdotas, él era muy díscolo. Me acogota y todos se empiezan a reír pensando que estaba haciendo una broma, hasta que yo se ve que me puse morado, bordó, no, claro, ya no tenía aire, me estaba ahorcando, me estaba acogotando. Y estaba en ese momento, estaba Guri Perazo, Teodoro Micha, el gran Micha, y entre todos lo agarran y lo separan. En mi juventud y en mi inconsciencia, cuando me lo separan, voy y le tiré un castañazo, que automáticamente ni bien le tiré el castañazo, hizo así, se sacó el Gurí Perazo y bueno, nada, me dio para que aprendiera un poquito. Pero bueno, esa fue la anécdota con Horacio. Con Eddie Pop y con Horacio. Y a Horacio, como la campaña no era tan buena, creo que usaron eso para terminar la relación, porque Horacio había dicho... o sigue Eddie Pop o sigo yo, esto no lo puedo permitir. Se la agarró con un juvenil, pero bueno, la dirigencia optó por seguir con el norteamericano y Horacio se fue. Termina el año, aparece un ofrecimiento de Concordia. Sí, te cuento porque sí. Eso también es una de las decisiones que digo yo. A veces uno toma decisiones y a veces se equivoca, ¿no? Viene Heriberto Jonguis a Peñarol. Heriberto. Un cariño extraordinario, un fenómeno Total. En la vida y como entrenador y como persona. Un beso al cielo, gran recuerdo de Heriberto. Él me quería para que siguiera continuando en Peñarol, pero Peñarol ese año había contratado infinidad de figuras. De lo que me acuerdo estaba Esteban Camisaza, el Negro Romano, Sergio Espurúa, un equipazo. Y yo, como te decía, mi máximo anhelo era, yo quería jugar, yo quería tener minutos en cancha, y sabía que no iba a tener, porque nada, tenía tantos monstruos adelante que sabía que iba a estar muy relegado. Y Teodoro Michalopoulos, él también se va, lo cortan de Peñarol y él se va a Estudiantes de Concordia. Y Hachuk, que era el técnico de Estudiantes de Concordia, le pide referencias de algún jugador para poder llevar a algún juvenil, porque a veces en los planteles de aquella época eran 7 mayores u 8 mayores y se necesitaban para el entrenamiento interno un par de fichas de menores como para darle un nivel a las prácticas superior al que se nutre de a veces de las inferiores del club local. Y me sedujo la posibilidad de tener minutos en cancha. Y bueno, hoy con el diario de 20 años después, te digo que fue una lástima porque... Estudiantes tuvo una campaña
muy mala, económicamente no pudo aguantar la temporada, y a mitad de año o a mitad de temporada retira el equipo de la solamente competencia. una ronda. Pero indistintamente de lo que fue ese primer equipo, se veía un crecimiento notorio en tu juego, que así se veía en la cantidad de minutos que disputabas y en los puntos. Exacto. Como experiencia fue maravillosa, porque nada, tuve los minutos que yo quería, que yo Tenías buscaba. un promedio de 20 minutos casi. Exacto. Es un montón. Y jugando con equipos, con Atenas, con Ferro. Es más, nosotros en esa campaña arrancamos el primer partido de visitante, le ganamos a Ferro de visitante, se generó una expectativa Total. tremenda. Después, no sé si no perdimos 8 o 10 partidos en fila, Sí. pero bueno, las vueltas de la vida. Y encima ese es el último año de la liga, a un año, después viene la liga corta. Correcto, Estudiantes retira el primer equipo por un problema económico exacto. y vos retornás al primer amor. Tal cual, correcto, sí. Yo quedo a mitad de temporada parado, o sea, en aquel entonces vos no podías jugar en otro equipo de la primera competencia. Hoy creo que cambió eso, pero en aquel entonces vos no podías jugar en otro equipo de liga. Y bueno, aparece el Club Morón, aparece Cholo, el querido Cholo, y me ofrece de si quería jugar en el club para no quedar parado, para mantener estar en forma. Y bueno, sí, un equipo también de grandes jugadores o de muchos nombres, sí. Y de muchos amigos después Muchos amigos, sí, correcto. Termina el paso cortito por Morón, que por lo menos te deja seguir estando en funcionamiento, seguir estando activo, y aparece Comunicaciones. Comunicaciones de Pergamino. Sí, correcto. Comunicaciones de Pergamino, sí. Un equipo que a vos, no digo que te catapultó, pero la gente tiene un cariño enorme en Pergamino. Sí. La verdad que fue uno de mis... definir partidos en el último segundo que la gente te ha tomado como un ídolo. Sí. Tuvimos también una campaña... creo que perdimos 13 partidos seguidos en Comunicación de Pergamino, y jugamos un descenso o un partido por el descenso con Gastronómicos de Bariloche, y creo que meto un triple que nos salva del descenso, que es más, en aquel momento no se llama VAR en básquet, pero no había la posibilidad de verlo. Pero bueno, estaba la duda si era triple o doble, porque si era doble empatábamos, íbamos a suplementario. Y me acuerdo que estaba Presas, el árbitro, y como esos partidos se filmaban, fueron a chequear en la cámara si había sido triple o doble. Una linda definición, sí. Y Pergamino... la gente de Pergamino es fuera de serie, es una ciudad que acoge al que es que no es local. Exactamente, de manera maravillosa. Es más, yo creo que hoy tengo una segunda familia allá que en algún momento hasta medio me adoptó. Es gente maravillosa, que sigo teniendo contacto. Ahora, bueno, la vida, los hijos... pero antes iba una vez, 2 veces por año con regularidad. Es muy grande el arraigo. Sí. Hay mucho cariño con Pergamino. Termina Gimnasia, el otro equipo. Termina Pergamino y saltás a Independiente de Pico. En La Pampa. Todavía no era la Independiente de Pico de Nocioni, no. todo lo que vino, sino el equipo B, que estaba en formación. Exactamente. Como vos decís, ahí Comunicaciones de Pergamino a mí me catapulta un poco, o sea, me hago conocer en lo que sería la segunda categoría del TNA, o Liga B en aquel momento, y tengo la oferta de Independiente de Pico. También me habían llamado de Gastronómico de Bariloche, Horacio Seguí me había querido llevar a Gastronómico, pero bueno, opté por Independiente de Pico. Sale ese año, solamente un año en Pico, y a lo que yo entiendo pasaste a Regata de San Nicolás, que es el primer gran equipo que te tocó integrar, no solamente por el equipo, sino por el técnico que lo integraba y por la calidad de jugadores que había en ese equipo.
Sí. Creo que fue una de las mejores campañas de las que pude ser parte. Y bueno, pude compartir con Edgardo Vecchio, de los mejores técnicos que pasaron por mi carrera, correcto. Sí. Recordemos que en ese entonces Vecchio, antes de tomar en el 94 el primer equipo nacional, ya tenía a su cargo el equipo de juveniles. Correcto, sí. Era la verdad que un fenómeno de técnico, de entrenador. ¿En qué cosas demostraba? Eh, El tipo de entrenamiento, la innovación en algunas cosas. Él fue el primero que me sorprendió, porque ser técnico no es solamente saber de básquet y poder explicar, sino también es manejar la dirigencia, manejar la presión. Y en eso él tenía un manejo impresionante. Y a mí me sorprendía porque él te demostraba, o a mí me demostró, cuando nos daba los drills de entrenamiento, de que uno era más limitado de lo que pensaba. Uno a veces el ego le decía, yo la tengo re clara, pero él con los ejercicios y con los fundamentos, cosas sencillas, a mí me demostró lo lejos que estaba de ser un gran jugador, y bueno, me hizo esforzarme al 100. Ahí no se negociaba la intensidad, o sea, uno podía ser mejor o peor, lo que no se podía negociar era la intensidad. Y la realidad es que, volviendo a lo que yo siempre digo, que yo moría por jugar, yo lo que quería era tener minutos en cancha, con la intensidad defensiva que le ponía, pude tener una gran participación a lo que era a nivel minutos. Vuelve a ese aparecer equipo. en tu vida Teo. Sí, Teodoro. compartimos cancha con equipo con Micha. Venía con Jimmy Parker, que venía a salir campeón con Ferro. Correcto. Y lo tenés a Teddy Coulter, que es un amigo. Teddy Coulter es un amigo de hoy, sí. Teddy es un fenómeno. Yo siempre digo que es de esas personas que uno lo ve, está con él, comparte algo con él y te hace la vida más linda. Eso es impresionante. Lo de Teddy es un fenómeno. Y en su momento, cuando yo compartí cancha con él, era un jugador extraordinario, un base como pocos que pude compartir cancha yo. Un fenómeno realmente. Describe un poquito lo que fue esa serie que terminan imponiéndose 3-0 con Banco Córdoba. Sí. Eso también fue... Que ahí también Vecchio te demuestra su grandeza, ¿no? Porque Vecchio siempre pregonaba una defensa construida desde la defensa. Pero ese equipo construyó desde la ofensiva. Creo que fuimos el equipo con mayor promedio de gol por partido. De hecho, tienen un promedio de 26 victorias sobre 33 partidos. Exacto, una racha invicta increíble. Lo teníamos al Pájaro Lorio, creo que en su mejor momento. Total. Como goleador. Y tienen el nombre de Waldemar Cardona, que es un histórico. Exacto. Gallardo, que también era un ex Jepu. No me acuerdo el nombre del mono Gallardo, pero un fenómeno, uno de los mejores defensores de la liga por aquel momento. Estaba Micha, estaba yo y bueno, algún que otro juvenil, pero ganamos una serie invicta por el ascenso contra Banco Córdoba, que Banco Córdoba había hecho un equipo con un presupuesto para esa época tremendo, lo había llevado a Osela. Es cuando se empieza a separar de Atenas el Pichicampana con Osela y Filioy. Correcto. Y después terminan descendiendo. Exacto. Después, como muchos equipos que han pasado por la liga, que apuestan muy fuerte, los resultados deportivos por ahí no acompañan y después desaparecen, pero sí. Y bueno, fue también una vivencia increíble. Porque la gente de regatas es para hacer un programa aparte. Yo recuerdo, tengo muy presente, volvimos de Córdoba, de haber logrado el ascenso, y nos recibió la ciudad, salió a las calles a recibirnos. ¡Qué locura! Una locura, porque imagínate que un ascenso del TNA o de la Liga B a la A, y lo que de la entrada a San Nicolás al club, que eran 10, 15 minutos, habremos tardado 1 hora y media de la cantidad de gente. No. Una locura, la verdad que también ahí entre los mejores recuerdos de mi carrera. Qué grande. Después
Me parece que ya está la cabeza relajada la serie con Galvez. Claro, porque en ese momento Ya el objetivo era el ascenso. el ascenso y después, bueno, Vecchio lo que tenía es las temporadas con él eran súper desgastantes porque, o Sí. sea, la presión nunca dejó de ser al 100%. Y una vez que se consiguió el objetivo, porque el objetivo primordial ahí era ascender, o sea, salir campeón o no es lo mismo que por ahí otros torneos. Y bueno, una vez que nosotros nos relajamos y también enfrentamos un equipo como Santa Paula de Galvez que venía muy bien, que estaba muy bien Seguro. y que no le pudimos encontrar La vuelta en esa serie. Exactamente. Pero ya con el objetivo cumplido y ya con un nombre en la liga, Sí. aparece en el radar River. River, sí. ¿Cómo aparece River? Yo quería seguir en Regata de San Nicolás. Mi mayor ambición era poder volver a tener minutos en Liga A, correcto. El puesto estaba entre Micha y yo, porque era la séptima ficha, y estuvimos entrenando 15 días, 20 días, un mes, a prueba. Esa historia es un poco triste para mí porque en un momento Vecchio me dice, Oscar, que vas a quedar vos, iba a continuar en el club, pero después aparece el Garo Milovic, que no estaba en el radar, y bueno, terminaron eligiéndolo él para estar en el equipo. Y Vecchio tenía una muy buena relación con Fernando Duró, que era el técnico de River, correcto, y me recomendó para que forme parte del equipo de River. Ya ahí es el comienzo de lo que es el TNA. Correcto. Ahora, es la Liga Argentina. Exacto. Ahora antes era el TNA. A veces lo difícil de estos casos es ver Regatas, Pico, son clubes deportivos donde el básquet a lo mejor tiene una preponderancia. Ahora, el llegar a River, que es un club de fútbol, Sí. ¿tenías en la cabeza pensado qué podía pasar con el básquet? La experiencia de River también fue maravillosa por la grandeza del club. La verdad que uno hasta que no conoce el club no dimensiona. Pero River es un club de primera línea que no importa el nivel del equipo del momento, pero recibe invitaciones de todas partes del mundo, tiene una estructura. Yo me acuerdo que tenía que entrenar y iba así como estaba ahora, y me iba para el club y el club te proveía de todo. O sea, era la verdad que está en otro nivel, es otra categoría de club sobre lo que hay en los clubes del interior. Hoy creo que eso también cambió, pero, Sí. pero en aquel momento... En ese momento llamaba mucho la atención. Muchísimo la atención, y bueno, tenías todas las herramientas, y aparte nada... Morón íbamos esto sin desmerecer, porque aparte lo cuento con mucho cariño, pero nosotros íbamos en un micro viajando 15, 20 horas, comiendo sándwiches de milanesa que preparaba algún padre como para abaratar. Sí. Y en River vos viajabas en avión, ibas a los mismos hoteles que iban el equipo de primera, entonces era otro mundo. Era otra atmósfera. Exactamente. Una temporada que no tanto en lo deportivo, pero los llega a posicionar en semifinales. Correcto. Lo de River es... mi experiencia fue bastante loca porque con un equipo de jugadores desconocidos, Total. llegamos a semifinal y al segundo año, que por ahí fue un equipo con varios jugadores de nombre, llegamos a la misma instancia. O sea que con dos equipos diferentes, totalmente diferentes, hicimos iguales campañas. Me parece que en el primer equipo era un grupo de jugadores para ver qué podía pasar con el básquet en el club. Correcto. Pero ya en el segundo año lo tenías de vuelta a Leonardo Diebol. Exacto. Lo tenías al negro Romano. Correcto. Mancha Cavalli. Sí. Ya era un grupo de jugadores. Leo Mauti, Leo Bersesi. Sí. Me parece que ya ahí se tiraban para el ascenso, ¿no? Exacto, era que quería dar el salto de calidad a River, o sea, como habíamos hecho una buena campaña con un equipo sin querer despreciar, pero de medio pelo, se le quiso dar mucha más calidad de jugadores y no resultó. Que creo que también
ese fracaso, por decirlo de alguna manera, después hizo que el básquet desapareciera de River Sí, por un sí. tiempo, porque medio como que el presupuesto era muy grande y no se había conseguido los objetivos. Los objetivos. Correcto, sí. Entonces, al salir de River, te toca la Unión. La Unión de Colón, De sí. Colón. Me de parece Entre que, Ríos. desgraciadamente, no se le dieron los resultados, pero era un equipazo. Un equipazo con una campaña, hicimos una campaña Tremenda. extraordinaria y también perdimos con un gran equipo, en aquel momento Regatas de Mendoza. Perdimos las semifinales, creo, sí semifinales. ¿Sí? Pero bueno, estaba Paco Festa, tenían un americano Curry, que era de lo mejorcito que vino acá a la Argentina, un entrenador como Podko, bueno, no recuerdo, pero no, tenía y bueno, y también había otro gran equipo que dirigía Magnano, que era Regatas de Corrientes, que creo que son los dos que terminan ascendiendo, pero hicimos un campañón también. Tremendo. Aparte, lo primero que se viene a la cabeza es decir Ferguson, que venía de Estudiante de Bahía. Correcto. Vos, 2 metros 11, estaba Coizón. Guillermo 2 metros, Coizón, que venía de Ferro. Exacto, 2 metros 11. Teníamos unas torres ahí. Tremendo. Tremendo, sí. Estaba Calvo, el Ruli Andrioli, la memoria se me... Jorgito Pautazo. Jorgito Pautazo. Que venía de Newell's. De Newell's. Sergio Coronel, que jugó en Liga muchos años. Sí. Que lamentablemente falleció muy joven con una enfermedad. Pero no, y estaba Pablo Columba de técnico, un campañón hicimos ese año. Sí. Te toca otra buena gran campaña y volvés a Capital Federal. Vuelvo a Capital Federal, ahí yo ya me pierdo un poquito. En Lanús. Claro, ahí jugamos en Lanús. Me llama Fernando Pérez, el técnico de aquel momento, que había sido ayudante técnico de Fernando Duró en mi campaña en River. Correcto, sí. También un equipo que estaba... En formación. Sí, y estaba Belvedere, estaba Pablito Barrios. Un lindo... Se hizo un muy buen grupo humano también, me acuerdo de esa temporada. Y ya después de Lanús pasás a lo que entiendo fue casi tu prime, que es en Zárate. Bueno, claro, exactamente. Yo primero jugando Liga B. Sí, yo termino mal en Lanús, mal entre comillas, porque nada, por diferencias con el técnico, bueno, cosas que pasan en el deporte, y yo tenía todo arreglado con Lanús, pero a la hora de arrancar el entrenador dice, no te voy a tener en los planes, Oscar. Pero ¿cómo si? Bueno, la cuestión es que yo me había quedado afuera y que ahí vuelvo a jugar en Morón. Estoy en Morón, creo, otra temporada, porque cuando me avisan ya quedaban 5 o 6 días para el cierre de pases. No me da la chance de poder jugar en otro club, lo que para jugar liga sea A o B, tenía o B. Y bueno, entonces me quedo colgado y juego en Morón otra temporada. Y ahí aparece Independiente de Zárate para lo que era la Liga B. Y para mí era una revancha, porque bueno, después de tantos años de participación, no haberme perdido un año y tenía 27, estaba en mi mejor momento, fue como una revancha y lo tomé como tal. Y bueno, de hecho hicimos un campañón con Tremendo. Independiente de Zárate, que no sé si como así en Pergamino perdimos 13 partidos seguidos, creo que con Independiente de Zárate ganamos 16 partidos seguidos, algo así, que fue tremendo. Lo tuvimos a Edgar Merchán, Al monito. en su Di mejor Battista. momento también, el Guillermo Di Battista, Andy Lopresti, Portinaro. Y lo tenían a Tito Belcuore, que era un técnico muy experimentado para la categoría. Correcto, con gran experiencia, con muchos logros en su carrera, y se formó también un grupo muy fuerte, que también a veces el secreto de las campañas pasa por ahí, en formar el grupo muy humano, buenos ¿no? grupos, correcto, sí. Eso fue lo que los hizo ascender. Sí, y también coincidimos porque en aquel momento yo me acuerdo estaba Andrés Lopresti, Andy, que era un base que no se podía defender. O sea, nosotros nos intentaban marcar toda la cancha y yo creo que Andy debe haber sido de los jugadores con mejor manejo de pelota de su época, y los pasaba, y bueno, nada, teníamos tiradores como
como Edgar, que cualquier distancia que le dabas, él te la cobraba con un triple. Era tremendo. Tremendo. Y bueno, los demás supimos acoplarnos. Logran el ascenso al TNA. Correcto. Y te toca otra campaña nuevamente en el TNA. Sí, también muy bueno. Creo que hicimos una gran campaña, llegamos a semifinales, si no me acuerdo, perdemos con Central Entrerriano. Sí, 3-1. 3-1, que a la postre ellos fueron los que ascendieron Los que junto a ascendieron. Quilmes, sí. También un equipazo con Pop Thornton, un extranjero que la rompió en ese año. De vuelta Walter D'Alessandro, Nelson Ingles. Walter D'Alessandro, Nelson Ingles, Daniel San Pedro. Un beso grande para Daniel. Sí, gran persona. Tengo un hermoso recuerdo, un gran cariño. Él ahora está radicado en España. En España. Sí. Que bueno, él también tenía unos fundamentos, un base, un gran base, sí. Sí, estábamos, creo que ahí, si no me olvido de nadie más, pero bueno, Walter D'Alessandro también, un alero con 2,6 metros, creo que él fue de los... Ahora es muy común ver a gente alta 2'6". lejos del aro, pero en su momento creo que fue de los precursor. primeros que, sí, con una mano de 3 puntos fuera de lo común. Y también, Sacando a Camisasa, que en su época... claro, pero había Camisasa sido no era tan alto como tan alto. Walter. Walter 2,6 metros, o sea, era el flaco y tenía una mano... Camisasa por ahí era un jugador mucho más completo, con físicamente... Otro tipo de fundamentos. Y físicamente por ahí un poquito superior, pero Walter con 2,6 metros, sacando el tiro de arriba, era casi imposible de defender. Se nombraba mucho la casa de al lado en Zárate. ¿Era tan así? Bueno, sí, justo... Te saco del básquet un poquito. Sí. Ahí el club tenía el gimnasio y atrás del gimnasio había una casa donde vivían los jugadores. Yo una temporada viví, pero bueno, como era pegada a la cancha, era Hermoso. muy conocida. Sí, era un centro de... Recreativo. Exactamente, sí. Bien. Ya no renovas en Zárate, Correcto, sí. pero aparece la uva. Sí. Raro. Sí, bueno, Digo raro porque generalmente cuando te toca jugar en el interior te moves en los clubes del interior. Y Sí. que aparezca la uva en Capital. Sí, yo ahí ya tenía 30 años, 30 o más, ¿no? Creo que 30, 31 años, y uno también ya se va, la carrera quedan los últimos tiros, por decirlo de alguna manera, o las últimas campañas, y uno también se cansa de arrancar en otro lugar, otra provincia, Empezar de cero de vuelta. otra ciudad, sí, y bueno, justo yo estaba viviendo en Buenos Aires, aparece la oportunidad de la UBA y me terminó cerrando en su momento. Nosotros con Lanús, en la campaña con Lanús perdemos el ascenso con la UBA. Y había quedado, o sea, ellos me conocían y yo los conocía a ellos y bueno, había un conocimiento mutuo. Un vínculo ahí. Tal cual, y terminamos. Creo que, yo no me acuerdo bien, pero creo que yo arranco a mitad de temporada en la UBA, no es que 2000. Exacto, pero no arranco desde el comienzo de la temporada. Ya con el equipo formado. Y jugaba Manute Montero, otro amigazo, sí, y creo que él fue el que hizo de nexo para el contacto. Y bueno, creo que terminé jugando 2 temporadas. Dos temporadas, sí. hasta los 2003. Recuerda el partido con Acoa. Bueno, sí, partidos bravos eran. Y quedamos ahí en la puerta del ascenso también. Hicimos una muy linda campaña. Estaba Roberto Pavlovsky. Claro, porque hubo 2 temporadas. Y la segunda temporada hubo una fusión con lo que era Banco Provincia. Y ahí Banco Provincia vino Mariano Bertelli, también hoy un gran amigo de la vida. Estaba Fornay, estaba el Rulli Andreoli, que yo había compartido equipo en la Unión de Colón. Y sí, la memoria me traiciona con el resto de los nombres. Pero son los grandes compañeros que te llevaron a integrar la UBA. Correcto. Y ya una vez que se termina el ciclo en la UBA,
aparece Juan Pablo Boadás con Echagüe. Con Pedro Echagüe, correcto. ¿Ya estaba hecha la fusión de Echagüe? Creo que no. La fusión con... ¿Había fusionado el equipo para tratar de ascender a la Liga B con Saladillo? No, fue antes. Anterior Fue a antes. eso. Igualmente estuvimos a un pasito del ascenso. Perdemos a nada. Perdemos con Olimpia de Venado Tuerto. Pero una serie muy pareja podría haber sido para cualquiera de los dos. Me decía Juan Pablo Boadás que, indistintamente de que la nota sea contigo y todo el aprecio que te tiene, que el problema de él surgió en el segundo partido donde te lesionás. Ustedes iban con la serie 1-0 arriba. Correcto. Ellos logran empatar y ya interiormente él sabía que el equipo estaba disminuido. Sí, Por más que tires todos los jugadores en cancha, el as de espada me dijo que no le funcionó. Sí, lamentablemente el segundo partido, gracias a Dios yo no tuve grandes lesiones en toda mi trayectoria deportiva, pero creo que tuve el peor esguince de tobillo que me tocó. Hicimos lo posible contra reloj. La gente de Boca nos facilitó Osemani, un kinesiólogo de aquel. José Osemani, muy reconocido, un fenómeno, a la distancia un agradecimiento total. Me acuerdo que iba a Boca y él tenía toda una técnica revolucionaria para el tratamiento de esguinces de aquella época. Los gritos que me acuerdo, así como anécdota, los gritos que me hacía pegar, masajeándome, tratando de que drene el hematoma. Me acuerdo que venían los jugadores de primera a ver qué estaba pasando, porque gritaba, parecía que me estaban cortando los brazos. Mejoró muchísimo, pero estaba a un 50-60%. Lamentablemente, uno se queda con la espina de que por ahí si uno estaba al 100, la historia hubiese sido otra. Pero bueno, es lo que es. ¿Y ese fue el punto final? Sí, ahí ya porque el básquet profesional también tiene su lado A y su lado B. Ahí es como que yo ya sabía que eran mis últimos tiros y que necesitaba reinventar mi vida o encaminar mi vida para otro lado, porque uno como deportista, más allá de cómo le haya ido, se encuentra a los 33, 35, 38 años sin que se le acaba lo que hizo durante toda su vida, siendo veterano para el deporte, pero muy joven para la vida. Entonces, bueno, yo había ya a los 28, 29 años, había empezado a estudiar y metí algunas materias de ciencias económicas para ser contador, que bueno, después no lo termino. Pero ya tenía otras prioridades y otros objetivos en mi vida que el básquet ya no coincidían. No me interesaba ser técnico ni entrenador, ni seguir ligado en ningún aspecto con el básquet. Así que bueno, ahí medio como que ya fue mi última participación en lo que sería las primeras 3 divisiones del básquet de la categoría. ¿Y hoy cómo sigue Oscar Ferrari en la actualidad, ya despojado? Sabemos que estás con Maxi Vázquez. Sí. Tuvieron la posibilidad de salir 5 veces campeones con Morón. Correcto. Bueno, yo, como te decía, el básquet profesional tiene su lado A y su lado B. Yo sufrí al lado B y medio como que cuando terminé de jugar ya ni siquiera podía ir a ver un partido porque me hacía mal. O sea, ir a ver un partido me hacía mal. Y no pertenecer. Y no pertenecer, correcto. Pasar de ser de ser parte a ser un civil, por decirlo de alguna manera. A mí es el luto que pasamos los deportistas cuando dejamos. Y estuve 2 años dando... Un duelo grande. Sí. Y aparece me lo encuentro a
el Pollo Castellanos una vez y me dice, mirá, ¿qué edad tenés, Oscar? 35. Ah, ya tenés posibilidad de jugar en el Maxi Básquet, ¿por qué no te venís? A mí cuando me lo dijo, ya me deprimí, porque nada, me cayeron todas las fichas que tenía 35 años, que era veterano. Digo, Y ya no pertenezco. y ya no pertenezco. Pero creo que en el 2006, si la memoria no me falla, sí, 2006, el año que viene cumplimos 20 años jugando en veteranos. Ellos tienen más tiempo. Yo estuve 2 años jugando al fútbol, porque uno necesita hacer deporte, pero nada, y dije, no, eso no es para mí, quiero volver al básquet. Me acerqué al club, con todo el respeto le pedí permiso si podía participar en veteranos, me recibieron con los brazos abiertos y ahí volví a recuperar el mismo sentimiento que cuando no fui profesional, el jugar por jugar, el amateurismo, la parte lúdica del básquet, porque es un juego, no deja de ser un juego que nosotros, en mi caso, empecé a los 8 años, hoy con 56 lo sigo practicando, pero jugar y encima poder hacerlo con amigos, porque juego con chicos con los que le hice las inferiores hoy, es maravilloso, la verdad que no, hoy disfruto mucho más el básquet con amigos que por ahí en algunas campañas como profesional. Y esa presión de tener que ganar a lo que sea, y la plata de por medio. Sí, y también cuando hay plata de por medio los sentimientos son diferentes, ya no hay tanta autenticidad. El jugador tiene que justificar su contrato, Total. Tiene que hacer una campaña para que le renueven. Hay mucha más hipocresía. Toda esa parte a mí me pesó. Yo también debo reconocer que no era un jugador fácil, yo tenía mucho carácter, no le esquivaba ninguna pelea. Entonces, bueno, pero en algún momento lo sufrí, en parte por mi propia responsabilidad, pero en parte porque cuando hay dinero de por medio no es tan lindo como cuando lo haces con amigos y desde el amateurismo y solamente, exacto, del hecho de jugar por jugar. Lo que tiene el básquet es que vos esa horita que estás entrenando o jugando te abstraes de todo el resto. Y si perdés no pasa nada. Y si perdés no pasa nada y viene el tercer tiempo que por ahí hasta lo disfrutás mucho más que el partido en sí. Es maravilloso. Hoy a la edad que tenemos, poder juntarnos con 8 o 10 amigos de la vida todas las semanas es maravilloso. Hacer lo que no le gusta. Exacto, es maravilloso. Y si no fuera por el básquet, no tenés ningún medio para poder hacer eso. Entonces, que te vincule. Exactamente. Tiene tanto la parte deportiva como la parte social que no tiene desperdicio. Hermoso. Exacto. La gente amiga de Óptica Luzuriaga, los número 1, le quiere hacer un regalo a otro número 1. Bueno. ¿En qué te considerás un número 1? No, yo estoy lejos. Dejá la humildad de lado. No, pero en serio, yo estoy lejos de considerarme un número 1. Yo lo que sí considero que tengo la capacidad de aprender constantemente y la humildad de saber que uno puede aprender todo el tiempo. Pero eso es lo que puedo resaltar de mí. Después el resto a mí Se lo dejamos. Sí, me queda muy grande, no es mi personalidad. A ver, ¿qué te parecen? La gente de Luzuriaga con mucho amor, sabiendo que venías. Uy, qué grande. Uy, espectacular, muy bueno. Muchísimas gracias. A ver, vamos a ver. Mirá. Wow. Espectacular. Ya está. Muchísimas gracias, Óptica Luzuriaga. Muy agradecido. Muy bien, nosotros con este pequeño presente para un gran hombre, un gran amigo, nos despedimos, les agradecemos enormemente poder compartir un nuevo podcast, Talento del Oeste, pensando que siempre lo que viene va a ser un poquito mejor. Así que los necesitamos acá, suscríbanse, denle like, hagan que el canal siga creciendo y nos encontraremos para la semana próxima con un nuevo invitado. Muchísimas gracias. We don't dance alone. The horns confess, the drums redeem. We're living inside a neon dream.